Buenos días chicos, bienvenido a la clase de Historia, Geografía y Economía de tercero de secundaria. Bueno, he tenido un problemita con el PPT, que no se podía abrir, pero acá lo tenemos, gracias a Dios, lo tenían por mi Gmail. Entonces vamos a empezar. Bueno, empezamos una nueva semana recargados con un nuevo tema, el cual nos va a ayudar mucho en nuestro conocimiento. ¿Ya? Sabemos que la semana pasada hemos visto acerca de cómo fue la economía, ¿no? Cómo fue nuestra economía del antiguo régimen. Y ahora nos toca tratar sobre el absolutismo político, cómo fue nuestra situación política del antiguo régimen. Sabemos que el antiguo régimen estaba subordinado por un monarca. Lo que sabemos que este monarca pues era el dueño de las tierras, era el dueño del aspecto económico y también pues era el líder del aspecto político. Bueno, el absolutismo como un sistema político sabemos que va a sustentar las nociones filosóficas y también políticas de diferentes pensadores, ¿no? Vamos a bajar a ver a nuestra siguiente diapositiva. Nuestro tema de hoy es aprendemos sobre el absolutismo político y nuestra competencia es construir interpretaciones históricas. Explicamos la situación política en el absolutismo. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver acá, como les dije al inicio, que van a aparecer pensadores, ¿no? Estos pensadores pues nos van a ayudar con sus ideologías para poder implantar un tipo de gobierno, ¿ya? Estos pensadores estaban a favor de que los gobernantes concentren todo su poder, ¿no?, en lo que conocemos como el absolutismo político, ¿ya? Este sistema, sabemos que se encuentra figurado por un rey, ¿no? Por ello las atribuciones que existían en la Edad Media estaba representado por un parlamento, ¿no? Y eran limitadas, pues las decisiones del gobierno eran netamente tomadas por el monarca, ¿no? Y pues este monarca tenía asesorías, ¿no? Tenía sus asesores, ¿no? Sus consejeros y algunos pues primeros ministros, los cuales lo asesoraban en las tomas de decisiones, los cuales él también tenía un primer ministro y las funciones eran asumidas por personas de su entera confianza, ¿no?, los cuales estaban relacionados con su vínculo social, ¿ya? Para afianzar pues su autoridad, el monarca contaba con un gran grupo administrativo que estaba constituido por funcionarios, los cuales ellos tenían el poder central, ¿ya? Ellos también también van a financiar pues los gastos de la burocracia. Ahora, ¿qué pensadores estarían a favor que los gobernantes concentren el poder? Vemos aquí a Bossuet, ¿no? J. Bossuet, y también tenemos Thomas Hobbes. En J. Bossuet dice era un obispo francés que sostenía que el rey era el representante de Dios en la tierra. Bueno, eso es lo que decía él, ¿no? Por ello, al ser el rey un intermediario entre Dios y los hombres de la tierra, no tenía que rendir cuentas en su gestión a nadie. En cambio, Thomas Hobbes dice, es un filósofo inglés, ¿no?, que planteaba en su obra El Leviatán que todos los hombres son iguales y tienen los mismos fines, pero al buscarlos simultáneamente se convierten en enemigos implacables, ¿no? Por ello deben ser regidos por un poder fuerte que los mantenga en paz. Bueno, esos son los dos conceptos, ¿no?, que da cada uno de ellos, ¿no? En lo que es de Bossuet, nosotros tenemos en nuestro librito el documento 5, ¿no?, donde dice, ¿no?, que el monarca no tenía que rendir cuentas en su gestión a nadie,
pues el ser intermediario, ¿no? Era la encarnación del rey, ¿no? Y en el documento 6 por Thomas Hobbes dice que por esta razón era necesario tener un poder fuerte, ¿no? Y que mantuviera la paz evitando las luchas entre las personas, o sea que no haya guerras, ¿no? Seguimos. En el sistema político del absolutismo vamos a ver un absoluto poder político de un Estado, el monarca. Tomaba decisiones directamente, como les decía, con la asesoría de sus consejeros. Algunos se encargaban de las decisiones a un primer ministro, ¿no? Controlaban el aparato administrativo, ¿no? Daban dinero, financiaban los gastos de la burocracia también, de la corte y las guerras que existían en ese tiempo, ¿no? Bueno, esto se daba gracias a los impuestos cobrados por el monarca, ¿no? Ahora acá tenemos un esquemita del poder absoluto del monarca. Ahí dice disidencia, que ahí tenemos el concepto que es desacuerdo total o parcial, y sacralización, que es atribución de carácter sagrado de una persona a un objeto, ¿no? El poder absoluto del monarca, como dice arribita, control sobre los poderes ajenos a la corona, la iglesia, instituciones, representaciones y poder local. O sea, quiere decir que él controlaba casi todo en esa época que nos encontrábamos en la Edad Media, ¿no? ¿Qué más? Sometimiento de la nobleza, o sea, esta nobleza tenía que acatar sus mandos que él decía. Centralización de la administración, o sea, la administración no se encargaba él nomás, sino que él también tenía ayudas, ¿no? Su primer ministro, sus consejeros, los cuales ayudaban a su administración. También va a tener una formación de un ejército estatal centralizado, o sea, un ejército de poder el cual se dedicaba a un lugar específico, ¿no? Represión de la disidencia religiosa. Sabemos que la disidencia es el desacuerdo total o parcial, ¿no? Represión, ¿no? De la religiosidad, estaban en desacuerdo con las actividades que se realizaba. Y la sacralización, que sabemos que es la atribución de carácter sagrado de una persona u objeto, y exaltación del rey en el arte y la propaganda. O sea, no querían que se desarrollaran esos aspectos en ese tiempo. Ahora, vamos a ver en esta época, vamos a ver acerca de los funcionarios y del pueblo, qué características cumplían. Por ejemplo, los funcionarios, con los impuestos que se financiaban de los gastos de la burocracia, la corte y las guerras, ¿no? Eso es lo que hacían los funcionarios. Ellos cobraban los impuestos y el pueblo, pues, permanentemente aumentaban los impuestos, causando el descontento de los sectores populares. ¿Por qué? Porque ellos vivían a gracia del pueblo, ¿no? Como dice, ¿no? Permanentemente se subían pues estos impuestos, causando el descontento del sector del pueblo, mientras que ellos con esos impuestos pues financiaban sus gastos de la burocracia, de la corte y también de las guerras que pasaban. No era algo injusto. Vamos a ver un modelo de Estado absolutista en Francia. ¿Qué pasaba? ¿No? Ese es un modelo, ¿no? Vamos a ver aquí al monarca Luis XIII, ¿no? Que enfrentó un periodo de gran inestabilidad política. Él va a enfrentar un periodo de gran inestabilidad política porque después del fin de las guerras religiosas del siglo XVI, Francia se va a recuperar de un gobierno, ¿no? De este gobierno, y quien va a impulsar pues una hegemonía francesa, ¿no? En el cual va a suceder su hijo Luis XIII, que es el que vamos a ver aquí. Pues él va a recurrir a la asesoría del cardenal y lo nombró como primer ministro al duque de Richelieu. Ese duque de Richelieu, ¿qué va a realizar? Él va a someter a la nobleza y va a neutralizar a los protestantes, ¿no? Al grupo de cristianos que se separó de la iglesia. Entonces, él
como les digo, va a someter esta nobleza y va a neutralizar, o sea, en uno solo, ¿no? El grupo de cristianos que se separó de la iglesia. ¿Qué más va a hacer él? Va a afianzar la autoridad real y va a consolidar el poder de Francia en Europa, o sea, va a ser como se le conoce como potencia, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Va a fortalecer el poderío del aspecto militar. ¿Por qué? Porque como van a haber guerras, entonces él lo que va a tomar en cuenta más, ¿no? Es fortalecer pues los grupos militares. Entonces ahí va a entrar a tallar con esos aspectos. Todas estas actividades, ¿no? Todas esas actividades pues va a conllevar pues a que va a haber una inestabilidad política porque no va a ser un gobierno apropiado, porque solamente se va a centrar en un aspecto, ¿no? Lo que es el militar, ¿no? Y algunas partes de la sociedad, pero no va a ser al 100%, como se dice, que siempre se espera que un gobierno realice los diferentes aspectos, los cuales es social, el político, el cultural, el militar, ¿no? Pero solamente se va a basar a lo que es el militar. Esto luego él va a su muerte va a suceder el cardenal Mazarino, ¿no? Este cardenal, como vemos aquí, este cardenal Mazarino, a la muerte de este cardenal en 1661, el monarca pues no eligió otro primer ministro, sino asumió directamente el poder pues Luis XIV, ¿no? Este Luis XIV, ¿qué va a realizar este Luis XIV, ¿no? En este aspecto. Este Luis XIV pues va a asumir el poder en 1661, ¿no? Va a asumir ese poder, decidió no elegir un primer ministro, ¿ya? Su gobierno se convirtió en un modelo monarquía absoluta, o sea, nadie lo iba a ayudar, o sea, él mismo iba a ser una monarquía, ¿no? En cambio, vemos que aquí, por ejemplo, Luis XIII se va a elegir a su primer ministro, que va a ser el duque de Richelieu. En cambio, Luis XIV no, ¿ya? Centralizó la administración del reino y la nobleza y se sometió totalmente a la monarquía, o sea, él al mando al 100%. En la economía, ¿no? En la economía estimuló las exportaciones, redujo las importaciones, fomentó la industria nacional y mejoró el régimen tributario. Mira, ahí estamos viendo que está realizando sus actividades en lo que es la economía, ¿no? En la política internacional, mira, también está entrando en lo internacional, inició varias guerras, obteniendo los territorios de Estraburgos, parte de Luxemburgo y Flandes, ¿no? Vamos a ver que se va a activar ahí la parte internacional con territorios nuevos, los cuales van a ayudar al mejoramiento del país, ¿no? También mandó construir el Palacio de Versalles en 1968, ¿no? Para que fuese un símbolo de su monarquía, ¿no? Más poderosa Europa. Además, estimuló a desarrollar la investigación científica y va a fundar en 1666 la Academia de Ciencias de Francia, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la investigación científica? Es importante porque siempre nosotros, a pesar, ¿no? de que decimos, no, me cuesta leer, ¿no? Es importante adquirir nuevos conocimientos y llevarlos a la investigación, el porqué de las cosas, ¿no? Investigar, tener objetivos acerca de algo, ¿no? Bueno, él inauguró en 1666 la Academia de Ciencia de Francia, ¿no? Es algo muy resaltante también, ¿no? Al morir, pues, este monarca en 1715 dejó un territorio engrandecido y respetado internacionalmente, pero con una economía debilitada por los años de guerra. Sabemos que las guerras dificultan pues la economía de nuestro país, bueno, de los países en ese tiempo, porque como se invierte en las guerras, en municiones, en lo que son cosas necesarias para ese tiempo, no para las guerras, pues la economía va a ser reducida y eso es lo que pasó en este tiempo. Para hacer un resumen acerca de este temita que es muy bonito,
Sabemos que, ¿no?, el sistema político del absolutismo, como sabemos, al mando del poder político de un estado absoluto, que es el monarca, va a haber, tomaba decisiones directamente con asesorías, con consejeros, ¿no? Algunos se encargaban de decisiones, como el primer ministro, y controlaban el aparato administrativo. En este tiempo vamos a ver, ¿no?, también que los funcionarios, ¿no?, ellos cobraban impuestos, los cuales se financiaban para los gastos de la burocracia y la corte y las guerras que pasaban. Entonces el pueblo no se encontraba feliz y no está un poco entristecido porque permanentemente aumentaban los impuestos, ¿no? Y ellos lo que causaban era el descontento de ese sector popular, ¿no? Vamos a ver dos tipos de gobierno de Francia, lo que es un modelo de estado absolutista, lo que comienza con Luis XIII, el cual él comienza con su periodo con una inestabilidad. Por eso va a recurrir a un cardenal o un ministro, que es duque de Richelieu. Él va a someter a la nobleza y va a neutralizar a los protestantes, ¿no?, que eran grupos de cristianos que se separó de la iglesia, los va a volver en un solo grupo. También va a afianzar la autoridad real, ¿no?, y consolidó el poder de Francia en Europa, ¿no?, se va a hacer potencia, se podría decir, fortaleció el poderío de los militares, lo que referimos a las guerras. Y en lo que es aquí Luis, vamos a ver que luego a su muerte, ¿no?, de Luis XIII, del cardenal Mazarino, ¿no?, va a venir el cardenal, va a venir Luis XIV, ¿no? Luis XIV no va a escoger a ningún ministro, ¿no? Él va a asumir su poder en 1661, su poder directamente, era un modelo de monarquía pero absoluta, ¿no? Centralizó su administración en lo que es el reino y la nobleza, no se sometió totalmente a él, que era el monarca, ¿no? Su economía estimuló exportaciones, reducción de importaciones, y fomentó la industria nacional y mejoró el régimen tributario también. En la política internacional sabemos que se van a iniciar muchas guerras, los cuales va a haber decaimiento en nuestra economía, pero se va a enriquecer en lo que es territorios como Estrasburgo, parte de Luxemburgo y Flandes. Él va a construir, ¿no?, el Palacio de Versalles como un símbolo, ¿no?, como un símbolo de su monarquía, que fue la más poderosa en Europa, ¿no? Y también va a realizar en 1666 pues la Academia de Ciencias de Francia, para que se realicen las investigaciones científicas, y él va a morir en el año 1715, donde va a dejar un territorio engrandecido y respetado internacionalmente, pero con una economía debilitada por los años de guerra. Bueno, chicos, espero que esta información haya sido de su ayuda para que puedan realizar sus fichitas y que las puedan entregar a tiempo. Nos vemos hasta la siguiente semana. Nunca olviden realizar los protocolos de salubridad, ¿no? Lavarse las manitos, no salir por las puras, ¿no?, sino para poder adquirir productos de primera necesidad. Bueno, chicos, nos vemos, que les vaya bien.